Muy bien, Dios les bendiga, qué lindo verlos en esta mañana, y quiero dar un saludito también a aquellos que nos van a ver a través en línea y también a través de YouTube. Y saludar también hoy, especialmente hoy es Día de las Madres, así que un feliz Día de las Madres, a las mamás. Gracias a Dios por esas madres queridas, madres hermosas, y gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, hoy continuamos nuevamente con nuestro estudio de nuestro extraordinario Dios, basado en el libro de John MacArthur, y estamos estudiando los atributos de Dios. Y como yo les decía la semana pasada, estos atributos de Dios son las cualidades, las características de Dios, que cada una de estas características, cada una de estas cualidades, nos hacen entender un poco más acerca de quién es nuestro Dios y la manera en la cual, cuando aprendemos y meditamos y le adoramos a Él al aprender y conocerlo más, quién es Él, a través de estos atributos. Especialmente hoy vamos a ver el atributo de que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Hoy entramos en esa primera parte de los tres atributos, que son omnisciente, omnipresente y omnipotente. Así que en estas próximas semanas vamos a estar viendo los otros dos, omni, y esa palabra omni significa lo abarca todo, significa. La palabra omni viene de ser de totalidad, de abarcarlo todo. Y por supuesto la palabra ciente viene de la palabra ciencia, que es conocimiento. Así que entendemos que cuando hablamos de omnisciente es que Dios tiene todo conocimiento, o total conocimiento, abarca todo el conocimiento. Y bueno, y Dios es omnisciente, o sea que lo conoce todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos, todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, aquellos que están ahora en la tierra y aquellos que no están en la presencia de Dios, lo que es el infierno, separados de Dios. Y bueno, eso es lo que vamos a estar explorando, lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, acerca de qué significa la omnisciencia de Dios, de que Él conoce todo, y cómo eso afecta a nuestras vidas, cómo eso nos ayuda a poder encontrar también consuelo, confianza, fortaleza. Porque cuanto más conocemos acerca de las cualidades y los atributos de Dios, cuanto más eso edifica, fortalece nuestra fe. Okay. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Así que sí. Así que bueno, nuevamente un saludito a todos. Vamos a orar. Si podemos orar. Vamos a orar y dar comienzo en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te amamos, te exaltamos. Te adoramos, Señor, te damos tantas gracias que podemos venir delante de tu presencia. Delante de un trono de gracia, dice tu palabra, para alcanzar misericordia. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y, Señor, te alabamos y te exaltamos por quien tú eres, Señor. Señor, gracias, Señor, por permitirnos estudiar y ir a través de este estudio de los atributos de Dios. Y especialmente hoy al ver, Señor, que tú eres un Dios que tú conoces absolutamente todas las cosas, todos los detalles de nuestras vidas, de que absolutamente nada te agarra desapercibido, nada te agarra de sorpresa, Señor. No hay un segundo plan para ti, Señor. Tú eres el Dios perfecto, el Dios santo, el Dios que es inmutable, el Dios que no cambia, el Dios que es fiel, el Dios, Señor, que conoce absolutamente todas las cosas. Y a ti adoramos y a ti exaltamos. Y ahora pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien ilumine nuestro entendimiento para poder comprender un poquito más, Señor, acerca de quién tú eres. Señor, y también a través de eso, Señor, de que nuestra fe sea edificada, que seamos consolados, que seamos edificados, Señor, y nuestra fe sea fortalecida, Señor. Al ver, Señor, cada día más, Señor, Señor, la realidad de quién tú eres, Señor. Te alabamos y te exaltamos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien. Así que eso es lo que vamos a estar viendo, de que Dios conoce perfectamente todas las cosas y todos los detalles. O sea que entendemos que la palabra de Dios nos define, nos ilustra, nos muestra la omnisciencia de Dios. Constantemente vemos eso. Y si se acuerdan, o sea, cuando vemos en la palabra de Dios la omnisciencia de Dios, ¿se acuerdan en el jardín del Edén? Cuando Adán y Eva se estaban ocultando y Dios hace esa pregunta, Adán, sí, la pregunta retórica, ¿dónde estás? O sea que Dios no estaba haciendo una pregunta porque quería saber dónde se encontraba Adán, sino que realmente le estaba haciendo esa pregunta para que Adán pudiera reflexionar y ver qué es lo que él había hecho. Vemos también que ningún ojo humano había visto a Caín cuando asesinó a su hermano, pero vemos que el Creador fue testigo del crimen. Vemos que cuando Sara se ríe ocultamente, cuando escucha de que ella iba a tener un hijo, por su incredulidad, oculta en su tienda, más dice que Jehová la oyó. O Acán, cuando robó un lingote de oro, ¿se acuerdan? Que escondió cuidadosamente bajo la tierra, pero Dios lo sacó a la luz y le dijo a Josué. En Josué capítulo 7 vemos cómo Dios vio todo eso y supo todo eso. O cuando vemos cuando David, ¿se acuerdan? Cuando David mismo trató de ocultar su pecado, cuando él tuvo esa relación con Betsabé, y vemos que él trató de ocultar su pecado, y vemos que, sin embargo, después de un tiempo, casi ya había pasado un año, que Dios envía al profeta Natán y lo confronta a David. Vemos que no hay nada oculto, y lo vemos constantemente en la palabra de Dios en eso. Así que hoy vamos a estar viendo eso, pero lo que yo quiero que saquemos de esta clase, más que tan solo ver, o sea, de conocer más acerca de los tributos de Dios, es de cómo eso lo aplicamos en nuestras vidas. ¿Qué beneficio trae a tu vida y a mi vida el hecho de conocer más acerca de los atributos de Dios? Como vimos cuando vimos que Dios es el Dios inmutable, que Dios no cambia. O sea, que vemos que podemos confiar en la fidelidad de Dios, de que podemos ir a sus promesas y creerlas. O sea, de poner nuestra fe, nuestra dependencia, de tener una ancla segura, ¿no es cierto? De que Dios no cambia, de que Dios, y especialmente hoy cuando vemos de que Dios es un Dios que conoce todas las cosas, y qué significa eso, y cómo eso me afecta a mi vida, de saber de que cuando yo no entiendo las cosas que están ocurriendo a mi alrededor en mi vida, de saber que Dios sí sabe que eso iba a ocurrir, y que Dios sí sabe cómo yo me siento, y Dios sí sabe cómo tú, y qué es lo que tú estás pasando, y Dios conoce nuestros corazones, y todo eso, eso trae gran consuelo y gran confianza y seguridad a nuestras vidas. Muy bien, aquí en la pantalla Hebreos 4:13, un pasaje muy conocido, ¿no es cierto?, acerca de la omnisciencia de Dios. Dice, no existe cosa creada, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que acá vamos a lo que estamos viendo, de acá cómo va todo esto mano a mano. Algo que quería mostrarles que no les mostré es esto, aquí. Precisamente esta gráfica que tengo acá, estos círculos que ustedes ven acá, de que todos los atributos de Dios son codependientes, o sea, depende uno del otro, o sea, que no se pueden separar. Hoy estamos viendo lo que es la omnisciencia de Dios, pero la semana que viene Ricardo va a estar dando lo que es la omnipresencia de Dios, y después en 2 semanas voy a dar lo que es la omnipotencia de Dios. Todo eso va junto, o sea, no podemos separar estos atributos. O sea, de que entonces vemos acá, y no estoy mencionando todos los atributos en esta gráfica que tengo aquí, pero vemos que todo esto es lo que nos muestra, lo que caracteriza, o sea, las cualidades de Dios, de que Él es soberano, de que Dios es un Dios de amor.
pero va junto con lo que es, Él es un Dios de ira, un Dios de justicia, un Dios bondadoso, inmutable, santo, omnipotente, omnipresente y todo eso. O sea, entonces quería dejar bien establecido que todos estos atributos no se pueden separar. Es decir, que Dios es amor, pero que Dios no va a castigar o que Dios no va a juzgar. Entonces estamos separando y estamos separando los atributos y es incorrecto de hacer eso, sino que todos son codependientes unos del otro. Muy bien. Así que vemos que nada escapa a su atención. Lo que vemos acá en Hebreos 4:13, el autor de Hebreos nos está diciendo de que nada, absolutamente nada escapa de la atención de Dios. Nada puede serle escondido, no hay nada que puede él olvidar, no hay un plan B para Dios. Dios conoce absolutamente todas las cosas. Así que, y ahí sí podemos ver un montón de pasajes más. No tenemos tanto tiempo para ver eh, todos los pasajes que nos hablan acerca de la omnisciencia de Dios, pero les voy a leer algunos de ellos, especialmente lo que es, por ejemplo, en Job capítulo 23, no lo tengo en la pantalla, pero tan solo para que ustedes lo anoten, en Job capítulo 23, ¿se acuerdan cuando Job estaba siendo acusado por sus amigos, ¿no es cierto?, buscando de que había una causa por la cual Job estaba sufriendo, y por supuesto sus amigos acusaban a Job de que Job tenía algún pecado secreto, algún pecado oculto, un pecado no confesado, y que Dios estaba trayendo justicia y castigo sobre la vida de Job. Y sabemos que esa no era la causa por la cual Job estaba pasando el sufrimiento que le estaba pasando. Y sin embargo, aquí Job apela, me encanta acá porque Job está apelando a la omnisciencia de Dios. Y en Job 23:10 dice, o sea, en su defensa, después de que sus amigos lo están atacando y lo están acusando, Job interrumpe ahí en la conversación que hay ahí entre sus amigos y Job en su defensa, él apela a la omnisciencia de Dios. Él dice lo siguiente, capítulo 23:10, dice, mas él, le dice a sus amigos, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea que él apela a decir, mira, ustedes me pueden estar acusando, pero el que conoce mi corazón es el Dios omnisciente, el Dios que conoce todas las cosas. Y ve qué ancla, qué seguridad eso trae de que cuando apelamos, ¿no es cierto?, a la omnisciencia de Dios. Entonces vemos en el Salmo 139, un salmo muy conocido, y si ustedes ven el título del Salmo 139, a veces nos pasamos los títulos, pero yo les digo, les animo a que vean los títulos, porque el título nos da un cierto contexto, ¿no es cierto?, qué es lo que el Salmo está hablando, y lo que nos está diciendo, y lo que nos está enseñando, y vemos que en el Salmo 139 dice la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Cuando comienza en este salmo diciendo, oh Jehová, tú me has examinado y ¿qué? Conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y por supuesto después termina, no lo vamos a leer todo el salmo, pero termina diciendo en el Salmo 139, en el versículo 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aún en las cosas que nosotros, que tal vez desconocemos de nosotros mismos, o a veces que estamos nosotros ciegos de nuestros propios pecados, intenciones, motivaciones, inclinaciones pecaminosas, Dios lo conoce, y acá el salmista, siendo sincero, ¿no es cierto?, y transparente delante, y reconociendo que Dios sabe todas las cosas y conoce nuestros corazones, apela hacia la omnisciencia de Dios, pidiendo que sea Dios quien lo purifique y lo limpie y lo guíe y lo cambie. ¿Me explico? Ven cómo todo eso trae un beneficio a nuestras vidas, lo que es la omnisciencia de Dios. Muy bien, vamos a seguir, porque y hay muchos más. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 147, cuando en el versículo 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, hablando de la omnipotencia de Dios, y su entendimiento es que infinito. Y bueno, hay muchos más que después vamos a ir viendo algunos otros más a medida que desarrollamos
la clase de hoy. O sea que su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, ni cambia, ni pasa por alto alguna cosa. O sea que se dan cuenta que su conocimiento es perfecto. Entonces entendemos de que cuando venimos delante, en oración, delante de nuestro Dios, que es omnisciente, podemos venir y pedir y dirigirnos a Él de una manera completamente diferente de lo que a veces escuchamos, las oraciones que a veces se escuchan hoy en día, de proclamar, de declarar, de decretar y de estar ahí tratando de convencer a Dios y retorcer el brazo de Dios y de que Dios dé lo que yo quiero que Dios me dé a mí. Y ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Vimos que Dios es un Dios santo, un Dios que es inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que es fiel. Y hoy estamos viendo, ¿no es cierto?, que Dios es un Dios omnisciente. Muy bien, seguimos. O sea que vemos acá, bueno, en el Salmo 139, no leí esta porción del Salmo 139, pero en el versículos 2 del 4, continuando con el Salmo 139 que habíamos comenzado a leer, dice, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto, desde lejos entiendes mis pensamientos, mi caminar y mi acostarme, has considerado todos mis caminos que son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. ¡Wow! Entonces tú me dirás, algunos estarán preguntando, entonces, ¿por qué debo de orar, no es cierto? Porque si Dios ya sabe lo que voy a decir. Pero ese no es el punto acá, porque Dios es Dios y Dios sabe exactamente qué es lo que necesitamos y qué es lo que vamos a pedir y todo eso. Pero realmente, como ya les dije un montón de veces, la oración no es que cambia la mente de Dios, la oración me cambia a mí. La oración me hace alinear mi voluntad a su voluntad, amarle, a confiar en Él, a depender totalmente de Él. La oración nos cambia a nosotros. La oración no es un medio para obligar a Dios a hacer algo. Vemos que hoy en día mucha gente tiene un concepto erróneo, y la razón por la cual tienen un concepto erróneo es porque no conocen realmente ninguno de estos atributos de Dios, no conocen realmente quién es Dios. Y como ya les dije anteriormente, a veces pensamos que Dios es el genio de la lámpara de Aladino, que si lo frotamos, entonces Dios va a aparecer y yo le voy a pedir a Dios, y vemos que no es así. Es la manera entonces que lo podemos conocer de una manera bíblica, es a través de la palabra de Dios y no tener un concepto erróneo de quién es Él. O sea, que la comprensión de su omnisciencia debería de inclinarnos ante Él a adorarle. O sea, que cuando leemos cosas como el Salmo 139, entonces no nos queda otra cosa de maravillarnos, ¿no es cierto?, de nuestro Dios y de cuán glorioso Él es y cuán gloriosos son estos atributos, sus cualidades, sus características. Y esto deberían, o sea, el hecho de saber esto, el hecho de conocer lo más a Él, debería de, entonces, de que nuestras vidas, al adorarle a Él, deberían honrar, ¿no es cierto?, realmente quién es Él. O sea, no lo estamos honrando a Él cuando hacemos oraciones y no glorifican a Dios cuando hacemos ese tipo de oración de decretar y de mandar y de proclamar y de confesar y de que yo digo, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Muy bien, o sea que vemos que entonces en este punto no hay un lugar para esconderse, como ya vimos en el Salmo 139. Dios conoce todos los detalles de nuestras vidas. ¿Okay? Lucas 12:7, otro pasaje que nos habla acerca de la omnisciencia de Dios, cuando aquí Jesús nos dice que, es más, dice, aún los cabellos de nuestra cabeza, dice, están todos contados. Dice, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y bueno, acá usándonos esta analogía, esta comparación, por supuesto, de que quién tiene contados los pelos de la cabeza, ¿cierto? Bueno, para muchos es más fácil porque los míos ya son mucho menos, pero para otros, ¿no es cierto?, no tenemos, o sea, fíjense el detalle más así
insignificante, ¿no es cierto?, de pensar de que los cabellos nos tragan. O sea, ¿tú sabes cuántos cabellos tú tienes, cada uno de ellos? O sea, se puede, o sea, ni modo que estemos contando uno por uno, pero ni aún así podemos hacerlo y tener un número exacto, ¿no es cierto? Pero acá, en una manera muy sencilla, muy, diríamos, en la cual nos podemos nosotros relacionar y entender, de que aún dice, los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. ¿Y qué significa eso? O sea, Dios es omnisciente, o sea, Dios sabe todas las cosas. Y por supuesto, ¿qué significa eso? Porque ¿qué importa, no es cierto? Alguien diría, bueno, ¿qué importa que sepa que estén contados todos los pelos de mi cabeza, ¿no es cierto? Pero lo que Dios acá nos está haciendo entender, de que aún en estas cosas que son triviales, son así, aún en esos detalles, está todo, Dios lo conoce. Y acá entonces empezamos a entender que no puede oscurecer, o sea, lo que nuestro omnisciente Dios ve, nadie puede oscurecer, nadie puede tratar de tapar o de ocultar. Nuevamente, volviendo al Salmo 139, que yo les leí al principio, en el versículo 12 también nuevamente nos habla, dice, ni aún las tinieblas, la oscuridad, o sea, son oscuras para ti, o sea, no hay lugar oscuro, no hay ni tinieblas que puedan, ¿no es cierto?, ocultar, tapar lo que hacemos. Dice, y la noche brilla como el día, y las tinieblas y la luz son iguales para ti. O sea, a veces pensamos que en la oscuridad, ¿qué es lo que ocurre normalmente hoy en día? Los crímenes, ¿cuándo ocurren? Normalmente se dicen que en las estadísticas, que los crímenes ocurren normalmente en los tiempos así de la madrugada, en la noche, en las madrugadas, o sea, cuando hay oscuridad, la gente, o sea, comete más crímenes, porque tratan de ¿qué? Tratan de ocultar, tratan de tapar, tratan de escaparse. Y acá, nuevamente, en el Salmo 139 nos habla acerca de que no hay nadie, o sea, que nadie puede ocultar sus pecados. Todas las veces que las personas tratan de esconder su pecado, la brillante luz de la omnisciencia de Dios lo pone de manifiesto, y eso es lo que nos está diciendo acá, ¿no es cierto?, el Salmo 139. Así que bueno, continuamos acá. Nuestro Señor Jesucristo nos dio, o sea, el Dios encarnado nos dice que Él escudriña la mente y el corazón de aquellos que profesan fe en su nombre. Apocalipsis 2:23 nos habla acerca de que Él conoce quiénes son suyos. Y nuevamente eso nos lleva nuevamente a saber que Dios sabe realmente quiénes son aquellos que han hecho una verdadera profesión de fe. Como vimos claramente que Dios ya sabía desde un principio quién iba a ser, quién lo iba a traicionar, aunque el resto de los apóstoles, discípulos de Dios, aún en la última cena, cuando Él les dice a ellos en el aposento alto y les dice que uno de ellos, uno de los que estaba ahí presente, le iba a traicionar, lo iba a entregar, ellos mismos se preguntaban uno al otro, ¿seré yo? ¿Seré yo? O sea, que ellos mismos dudaban de ellos mismos. Y nadie apuntó el dedo y dijo, es ese Judas que está ahí, el que falla. No, ninguno hizo eso. Pero Dios nuevamente, nadie puede engañar a Dios. Ninguno de nuestros pensamientos están fuera de su conocimiento. Entonces, esto nos debería llevar a meditar y reflexionar de que aún nuestros pensamientos, ¿no es cierto?, las cosas que pensamos de diario, aún están presentes y delante de Él. Sí, hermano. Jeremías 17:9, el pasaje bastante conocido, que dice, los engañosos de todo su corazón, su remedio, sí. Y dice, yo el Señor escudriño el corazón. Así es. Luego los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el Dios de Dios. Amén. Lo que significa de que Dios escudriña nuestro corazón. Así es. Claro. En conjunto con el Salmo 139, con lo que pensamos o a veces decimos algo y después decimos, no, lo que dice de esa manera. No, con Dios no podemos hacer eso. No. Porque ella sabe el motivo por qué vamos a decir eso. Sí.
y así es. Entonces, nos lleva a ver que la gente se engaña a sí misma, dentro de su hipocresía, creyendo de que de alguna manera, por creer que Dios es como el hombre, de como yo puedo engañar y manipular, ¿no es cierto?, a las personas, creen que Dios también puede ser engañado de la misma manera. Y vemos qué decepción, ¿no es cierto?, qué engaño mucha gente hoy en día vive, cegados por su propio pecado, cegados por su propia hipocresía. Bueno, las escrituras dicen que él conocía a todos, ¿no es cierto? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Esto lo vemos en Juan capítulo 2, cuando nos habla ahí en Juan capítulo 2, en el versículo 24 al 25, precisamente el título del comienzo de esos versículos dice que Jesús conoce a todos los hombres. Por supuesto que esta es cuando las multitudes, ¿no es cierto?, lo estaban siguiendo, y ahí en el versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, y a veces, y esto lo estudiamos cuando estudiamos acerca del Evangelio según Jesucristo, de que cuidado de que creer que cuando dice, y muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, ahí tenemos que entender que el hecho de creer no era un creer que habían puesto su fe en él, porque creían que él era el Mesías, el Salvador, y que ellos tenían que poner su fe en él porque es lo único que podía, como resultado para obtener el perdón de sus pecados. Y vemos claramente acá que después vemos que el siguiente versículo nos dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bueno, interesante, porque muchos inmediatamente, porque veían las multitudes que seguían a Jesús y decía ahí que creyeron, muchos pueden asumir que muchos eran salvos. Y bueno, no es así. No es así. Dios conoce el corazón. Dios conoce qué es lo que hay, como en Jeremías capítulo 17, lo que acabas de leer, Ricardo. Muy bien, vemos la inutilidad de la hipocresía en todo esto, ¿no es cierto? Porque muchos de los fariseos pretendían, daban una apariencia externa, ¿no es cierto?, de piedad, de ser personas que amaban a Dios, amaban la palabra de Dios, pero vemos que sus corazones estaban negros, en tinieblas, engañados, llenos de hipocresía. O sea que no hay lugar secreto donde puede esconderse de Dios. Lo que acabamos de leer de las multitudes acá, vemos claramente que nadie puede engañar a Dios. Dios ve a través de cualquier falsedad. Y es lo que vemos cuando Jesús se refiere en Mateo 23, 27, cuando Jesús se confronta con los judíos, los religiosos, los fariseos. Y estos fariseos eran los super religiosos del tiempo de Jesús, eran el estándar, ¿no es cierto?, que la gente buscaba de tratar de imitar, porque ellos daban una apariencia externa, ¿no es cierto?, de guardar la ley de Dios, y ellos dependían, ¿no es cierto?, ellos pensaban que tenían algún lugar en el cielo por su esfuerzo de guardar la ley, pero sabemos que el hecho de que ellos trataban de guardar la ley no era porque amaban a Dios, sino que lo estaban haciendo por sí mismos, para entonces ellos aparentar de ser algo, ¿no es cierto?, y ser admirados por el pueblo, elevados y diríamos venerados por el pueblo, gracias. Y vemos cómo ellos así es, sus propias leyes. Habían agregado con más de 600 leyes y prohibiciones, o sea, es muy cierto eso. Ellos
no seguían la ley de Moisés, porque la ley de Moisés realmente apuntaba de que nadie podía cumplir la ley de Dios, y eso tendría que haber sido una guía, ¿no es cierto?, una flecha que apuntaba hacia el Salvador, de que necesitamos un Salvador, necesitamos a Jesucristo, quien fue el único que pudo cumplir 100% la ley de Moisés. Y bueno, vemos que ellos mismos estaban engañados en su hipocresía, y vemos que cuando Jesús se refiere a ellos, es interesante el punto que acá que Jesús, cuando Jesús los desmascara, les quita la máscara de esta hipocresía de estos religiosos, Él les dice que ellos eran como sepulcros blanqueados. Y la expresión de sepulcro blanqueado era una metáfora, era una manera, porque fíjense que cuando Él dice eso, la gente, o sea, el público, la audiencia, aquellos que estaban siguiendo a Jesús y estaban escuchándolo a Jesús, ellos podían entonces identificarse y entender lo que Jesús le estaba diciendo acerca de esta expresión de sepulcro blanqueado, porque lo que hacían es que para ocultar, diríamos, lo feo, ¿no es cierto?, que es estos sepulcros, los pintaban con una tipo así como cal blanca, la parte externa, como que lo trataban de hacer más bonito, ¿no es cierto?, para que no se viera tan así feo. Y entonces los comparaban que ellos relucían por afuera, pero adentro, ¿qué? Adentro seguía siendo un sepulcro, adentro todavía estaban los huesos de las personas que habían muerto. O sea, no importa cuánto lo podemos hermosear o hacer cosas hermosas, ¿no es cierto? Es como cuando vamos a estos mausoleos en el cementerio y vemos estas construcciones de mármol blanco y bien bonito y precioso, y se ve reluciente, y uno dice, ¿de qué vale todo eso si lo que está dentro? Y literalmente eso es lo que Jesús le estaba diciendo, que ellos eran como esos sepulcros blanqueados, tenían una apariencia de afuera, pero estaban muertos por dentro, muertos espirituales hablando, muertos que están separados de Dios. Muy bien, Cristo conoce cada corazón y nada podrá engañarlo, ni aún un despliegue externo religioso, ni cuánta religiosidad. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Hay algo mal escrito. Al verso siguiente. Precisamente el que vos dijiste. Que estabas leyendo, ¿no es cierto? Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea que vemos que aún en esto, el hecho de que Dios es omnisciente, podemos, o sea, como cristianos nosotros podemos descansar y encontrar seguridad y confianza. Pero aquel que es incrédulo, aquel que no es un seguidor de Cristo, wow, qué terror, ¿no es cierto? El hecho de que Dios va a retribuir y dar a cada uno según el fruto de sus obras. ¿Vos te creías que por tus propias obras tú podías ser salvo? Ok, acá tenés tu recompensa, ¿no es cierto? Lo que vos creías que podías obtener. Y sabemos que nadie, absolutamente nadie, puede agradar, satisfacer la justicia de Dios, la santidad de Dios. Hay uno que es santo, que es 3 veces santo, como vimos la semana pasada. Y ese es el estándar de estar delante de la presencia de Dios. Entonces, todos nosotros nos levantamos nuestras manos y decimos, ¿quién entonces puede estar delante de la presencia de Dios? Y la respuesta es nadie, porque nadie es santo, porque es la única, o sea, el estándar para estar delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos estar delante de la presencia de Dios? ¿Cómo es que entonces, como nos dice la palabra de Dios, nos podemos acercar con plena confianza ante este trono de gracia, porque es un trono de gracia, y alcanzar misericordia? Claro, porque ¿quién fue el único quien pudo ser santo, sin pecado, y cumplir al pie de la letra la ley de Dios? Cristo. Y entonces ahora, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ¿en quién nos encontramos ahora? Nos encontramos en Él.
en Cristo. Y por medio de Cristo somos santos, no por mí mismo, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Acuérdense que fue ese perfecto ¿qué? Intercambio. La perfección y santidad, justicia de Cristo fue transferida a mi favor. Fue imputada a ti y a mí, aquellos que han puesto su fe en Cristo. Y mis pecados, mis imperfecciones, fueron puestos sobre Cristo en esa cruz. Y ese fue el gran intercambio. Entonces, por eso es solamente a través de Cristo. Y entonces cuando Dios me ve a mí, ahora ve la perfección de Cristo. Cuando Dios el Padre te ve a ti y a mí, y todo aquello que han puesto la fe en Cristo Jesús, todo aquellos que son seguidores de Cristo, ve la justicia de Cristo. Amén. Muy bien. El perfecto conocimiento y perfecta sabiduría. O sea que vemos que el cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto está absolutamente garantizado, ya que es su sabiduría y poder son infinitos. O sea, todos los actos de Dios, todas las promesas de Dios los realiza en perfecta sabiduría, en perfecto conocimiento, conociendo Él el pasado, presente y futuro, sabiendo lo que va a ocurrir mañana. O sea, Dios tiene ese conocimiento absoluto, porque si Dios no tendría ese conocimiento, entonces no sería Dios. Y hay un gran misterio, ¿no es cierto? Porque aún dentro de la Trinidad, siendo Jesucristo la segunda persona de la Trinidad, Él hizo ciertas declaraciones mientras que Él estaba físicamente aquí en la tierra durante su ministerio, que muchos dicen, ve, Jesucristo no puede ser Dios porque él no sabía, ¿no es cierto? Porque cuando Él dice que solamente el Padre que está en los cielos sabe la hora y el día en el cual va a ser el fin de los tiempos. Entonces vemos que algunos dicen, bueno, ¿y cómo puede ser eso? Bueno, ese es el misterio dentro de la Trinidad, pero también podríamos decir que en su humanidad, Jesucristo, tal vez hablando dentro de su humanidad, Él estaba haciendo ese tipo de declaración, pero sabemos que ahora, siendo Él 100% humano y 100% Dios, Él ahora estando a la diestra del Padre, sabemos que Dios tiene ese conocimiento, Jesucristo tiene ese conocimiento. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero sí es interesante de ver de aquellos que rechazan, ¿no es cierto?, la deidad de Cristo, toman a veces ese pasaje para decir que Jesucristo. Pero sin embargo tenemos pasajes como Juan 2, que acabo de leer, que Jesucristo conocía a todos y conocía lo que había en el corazón del hombre, que es un atributo solamente que es de ¿quién? De Dios. Entonces vemos claramente cómo vemos los atributos de Dios saliendo de la página de la palabra de Dios, saliendo de Juan capítulo 2, de cómo Jesucristo es Dios. Igual. Dios conoce el principio, el fin y cada paso intermedio. ¿Okay? Entonces vemos que su perfecto conocimiento resulta en perfecta sabiduría, porque Él es el único y sabio Dios. Entonces empezamos a entender que todo lo que Dios hace, aunque nosotros no lo entendamos y no lo comprendamos, por lo menos de este lado de la eternidad, me imagino que Job después entendió, y o más aún ahora, Job estando en la presencia de Dios, ahora tal vez entendió plenamente el por qué Dios permitió lo que Él permitió, ¿no es cierto? Que Él sufriese. Porque aún leyendo Job, tampoco nosotros podemos comprender absolutamente el por qué, porque Dios nunca dio una respuesta a Job del por qué Él permitió que Él sufriese. Lo único que podemos decir que lo que Dios estaba diciéndole a Job es, confía en mí, Job, que yo voy a ser glorificado en todo esto. Y lo que importa en todo esto es acerca de Dios y no acerca de nosotros mismos. Y no, lo que importa no es acerca de Job, y Job aprendió eso, de que no era acerca de Job y lo que él estaba sufriendo, sino que todo esto apuntaba acerca de la gloria y la majestad de Dios y de que Dios sea glorificado en medio de todo esto.
y en medio de su circunstancia y su tribulación. Muy bien, confianza en medio de las dificultades. Acá entonces empezamos a ver nuestra aplicación, la aplicación de saber que nuestro Dios es omnisciente. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cuál es el beneficio que trae a nuestras vidas el hecho de conocer cada uno de los atributos de Dios y de saber quién es Él? El primero de ellos es que produce confianza. O sea, confianza en medio de las dificultades. La omnisciencia de Dios demostró ser beneficiosa para Pedro, por ejemplo, en Juan 21, 15 al 19. Y ustedes saben que al final del Evangelio de San Juan, esto después de que, por supuesto, de la resurrección, y después de que Pedro haya negado a Jesucristo 3 veces, vemos que después de que Jesús resucita, Jesús tiene un encuentro personal con Pedro. Y yo creo que es una manera también de restaurar a Pedro, de levantarlo a Pedro, ¿no es cierto? Porque qué terrible fue, ¿no es cierto?, el hecho de que Pedro lo haya negado y la manera que lo negó a Jesús. Pero muchos de nosotros somos como Pedro, ¿no es cierto?, también, de no serle fiel a él y de negarlo a él. Pero vemos que claramente Jesús conocía el corazón de Pedro y conocía que realmente Pedro había puesto su fe en Jesucristo, a gran diferencia del otro que lo había traicionado o que lo había entregado a Jesús, que fue Judas. Gran diferencia, ¿no es cierto?, de que no había en Judas realmente una verdadera fe salvadora en Judas, a diferencia del apóstol Pedro. Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Al fin y al cabo, o sea, cuando Jesús se encuentra con Pedro y están hablando y están teniendo esta conversación en Juan capítulo 21, Jesús le hace estas preguntas a Pedro. Y es interesante porque cuando él empieza a decir en Juan 21:15, le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, más que el resto de los discípulos, apóstoles que estaban ahí. Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que me ama. Y fíjense cómo Pedro está apelando a la omnisciencia de Dios. Le respondió, así le respondió. Entonces él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió Jesús a preguntarle a Pedro en el versículo 16. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente le pregunta. O sea, acá está hablando de un amor íntimo, un amor fraternal, un amor, o sea, aún un amor ágape, una entrega, o sea, de un amor. Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez. Y cada uno de estas veces, ahí, por supuesto, hay muchas enseñanzas y sermones acerca de este pasaje, porque le hizo una pregunta por cada una de las veces que Pedro le había negado a Jesús. Le hace por tercera vez, le hace la misma pregunta y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro entristeció, dice, de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Es como diciendo, ay, Señor, si me estás preguntando 3 veces es porque tal vez tú sabes algo dentro de mí que yo no sé si realmente te amo o no te amo, ¿no es cierto? Y estas son las cosas que a veces nuestro corazón es engañoso y a veces nosotros hay cosas que están ocultas aún de nuestro propio conocimiento y hay muchas cosas, nuestro orgullo, nuestra hipocresía, nuestra autodependencia, nuestra autoestima, nos tapan, ¿no es cierto?, nuestras propias debilidades y nuestros propios pecados y nuestras propias fallas. Por eso que muchas veces no admitimos, ¿no es cierto?, cuando alguien nos dice, ¿por qué me dijiste eso? Eso me ofendió, inmediatamente atacamos, ¿no es cierto? Porque se levantan las paredes del orgullo, ¿no es cierto? Y de protección del mí, del yo mismo, para defender, ¿no es cierto? Y no admitimos nuestras propias fallas y tratamos de justificarnos y todo eso, ¿no es cierto?, que ocurren en las relaciones personales. Bueno, acá está teniendo esta conversación y él siente eso, que
Y dirá, bueno, tal vez el Dios ve algo en mí que yo no lo amo a él, ¿no es cierto? Y Pedro apela, ¿no es cierto?, nuevamente a la omnisciencia de Dios. Y fíjense lo que le dice Pedro. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús ya no le hizo más preguntas. Jesús no le dijo, no, no es cierto, Pedro. No le dijo eso. Le dijo Jesús, le dijo, apacienta mis ovejas. O sea que no solamente Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro, sino que también sabía de la manera que Pedro iba a ser martirizado, de que Pedro estaba dispuesto a entregar su vida por la causa de Cristo. Y esa es, diríamos, la demostración, the ultimate sacrifice. Estoy buscando la palabra en español. Es, diríamos, el sacrificio máximo, ¿no es cierto? O la demostración máxima del amor. Ahí está. La demostración máxima del amor de uno aún dar su propia vida, ¿no es cierto?, por la causa del Evangelio. Y Pedro estuvo dispuesto a hacer eso. O sea que realmente Dios sí sabía lo que estaba en el corazón de Pedro. Y después de intentar convencer a Jesús 2 veces de que lo amaba, Pedro apeló, acá está, a la omnisciencia de Cristo, después de la tercera pregunta, cuando él le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que hay en mi corazón, Señor. Y sí, y es como el salmista, ¿no es cierto?, en el Salmo 139, que aún el salmista apela y apela a su propia ceguera, ¿no es cierto? Y dice, Señor, y si hay algo oculto en mí, si hay algo que tiene que ser cambiado en mi Señor, cámbialo. Cámbiame, Señor. Y ese debería ser, ¿no es cierto?, el gemir de nuestros corazones, ¿no es cierto? De venir delante del Señor en total transparencia, reconociendo de que Él es el Dios omnisciente y poder venir a Él y apelar a sus cualidades, a quién es Él. Cristo no solo sabía lo que había dentro del corazón de Pedro, sino también cómo moriría. Ya vemos cómo Jesús, de acuerdo a la tradición, Pedro fue crucificado boca para abajo, o sea, cabeza para abajo, porque él, dice la tradición cristiana, que cuando lo iban a crucificar, él pidió no ser crucificado igual que su Señor, sino que lo crucificasen de cabeza para abajo. Muy bien. ¿Y qué otra aplicación tiene, ¿no es cierto?, el hecho de saber que nuestro Dios es omnisciente? ¿Qué produce en nosotros esto? ¿Qué trae, no sé, cuál es el cambio o ¿no es cierto?, el beneficio que trae en nuestras vidas? Y esto produce consuelo en nosotros, trae consuelo, trae seguridad en nuestras vidas. David encontró consuelo en la omnisciencia de Dios. ¿De qué manera? Bueno, era consciente de que Dios estaba íntimamente compenetrado en todos sus caminos, como lo dice en el Salmo 56:8, nuevamente otro salmo que nos habla acerca de la omnisciencia de Dios. Nuevamente tenemos al salmista David apelando nuevamente a la omnisciencia de Dios. Tú has, dice, tomado en cuenta mi vida errante. O sea, él reconoce su pecaminosidad. Él reconoce cuánto él le ha fallado a Dios. Y él le dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? O sea que acá lo que está diciendo es estas lágrimas, ¿no es cierto? Y era una expresión común en los judíos. Cuando había un funeral, alguien fallecía, se contrataban a las personas que estén llorando en el funeral, ¿no es cierto? Eran personas que eran contratadas para estar llorando. Y lo que hacían normalmente acumulaban esas lágrimas en algún tipo de recipiente, no sé en qué manera lo acumulaban. Era una manera para entonces entregar a las personas que habían perdido a su ser querido, en una manera de estar conscientes, ¿no es cierto?, de la pérdida, ¿no es cierto?, de este ser querido y todo eso. Bueno, acá David está usando esta expresión de pon mis lágrimas en tu redoma, o sea, de que guardes las lágrimas, o sea, de que Dios conoce aún el por qué nosotros lloramos. O sea, es a eso que David va, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios conoce nuestro clamor y conoce nuestros corazones.
Y eso trae un consuelo a nuestras vidas, eso trae una seguridad a nuestras almas, ¿no es cierto? El hecho de que cuando a veces estamos confundidos o nos sentimos mal, nos sentimos aún condenados, ¿no es cierto? Porque el enemigo viene a acusarnos, ¿no es cierto? O hemos pecado y aún cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, hay una carga sobre nosotros y continúa estando esa carga sobre nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos de apelar, ¿no es cierto?, a este atributo de que Dios es omnisciente, de que Él conoce nuestro corazón y clamar como clamó el salmista, ¿no es cierto? Cuando le dice, tú conoces, tú tomas en cuenta, tú sabes cada detalle de mi vida. Dios conoce el porqué de cada lágrima. Y apelar, ¿no es cierto?, a su omnisciencia. Ya estoy terminando con esto. ¿Ya escribieron lo último? ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos que entender que Dios nos conoce íntimamente, o sea, que Dios nos conoce en cada detalle de nuestras vidas. Más aún, mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Y acá hay una historia de este pastor puritano, Richard Baxter. En la gran persecución que hubo en Inglaterra, Gran Bretaña, a los protestantes, Ricardo Baxter escribió este poema en la cárcel que refleja realmente su inconmovible fe en nuestro omnisciente Dios y Salvador. O sea, que aún dentro de la persecución, estando en la cárcel, él apela a la omnisciencia de Dios, de que Dios sabe el por qué él está ahí y se encuentra en ese lugar. Y, o sea, que debido a su creencia puritana, debido a sus creencias cristianas, él había sido encarcelado y le había sido prohibido él predicar el evangelio. Y a la edad de 70 años, él había caído enfermo de tuberculosis, pero sin embargo lo habían condenado por 18 meses de cárcel. Y cuando esto lo escribió él cuando él se encontraba dentro de estos 18 meses sufriendo de tuberculosis y estando en la cárcel. Y él dijo lo siguiente, acá tengo el poema. Se lo voy a leer, un poquito extenso, pero se lo voy a leer. Dice, Señor, no me corresponde saber si he de vivir o morir. Mi porción es amar y servir a quien su gracia me da sin yo merecer. Si la vida es larga, feliz seré. A través de los años te obedeceré. Si es breve, ¿por qué he de entristecer si el día eterno guardo por fe? Cristo me guía no por sendas más oscuras que las que él mismo recorrió. ¿Quién ha de entrar en el reino de Dios? Lo hace por el camino que él trazó. Ven, Señor, cuando tu gracia me haya preparado para contemplar tu bendito rostro, si ha sido dulce tu obra en la vida terrenal, ¿no será más dulce la vida celestial? Porque poco conozco de esa vida. Débil es la vida de la fe. Basta saber que Él lo sabe todo y es fiel y que para siempre estaré con Él. Se dan cuenta que apela a la omnisciencia de Dios y apela a la inmutabilidad de Dios, de que Él es. Y se dan cuenta cómo están entretejidos en los salmos, en las oraciones de los santos, el carácter de Dios. ¿Se han dado cuenta? Si queremos estar seguros de cómo debemos de orar, debemos de conocer quién es Él. Debemos de apelar a estos atributos. Y bueno, ese es lo que nos dejó aquí Ricardo Baxter. Hermosa palabra, ¿cierto? Qué hermoso es poder depender de la omnisciencia de nuestro Dios, de saber que Él es un Dios que lo sabe todo, y conoce todo, y sabe el porqué de todo. Y a veces la respuesta, el alivio, no lo encontramos en el porqué de nuestra situación, sino más bien la encontramos en poner nuestra total dependencia en quién es Él, en sus cualidades, su carácter, y descansar entonces así en quién es Él.
Amén. ¿Por qué no oramos? Padre, gracias te damos. Gracias por este tiempo que pudimos compartir tu palabra y conocer un poquito más acerca, Señor, de tu omnisciencia, de que tú eres un Dios que conoce todas las cosas. Tú eres completamente sabio. Tú eres quien conoce nuestros corazones y lo más íntimo y el último detalle de nuestras vidas. Y es por eso que podemos descansar en ti, que podemos encontrar confianza, seguridad y consuelo, Señor. Gracias, Señor, te damos. Que nuestras bocas, Señor, estén llenas, Señor, constantemente de estos atributos al venir delante de ti en oración, Señor, al venir delante de ti en nuestra adoración, Señor, de que nuestros labios te honren, Señor, a ti. Y honrándote a ti es, Señor, apelando, es viendo, Señor, quién tú eres, Señor, y viéndote a través de cada uno de estos atributos. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo cuando estoy orando